Buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo, soy Carlos Elizondo y hoy tenemos con nosotros a Benito Nasif, consejero del Instituto Nacional Electoral, INE. Benito, bienvenido. Hola Carlos, muy buenas noches, gracias por invitarme a tu programa. Al contrario, qué bueno que estás con nosotros. A ver, Benito, hace ya algunas elecciones, hace 12 años, cuando Andrés Manuel López Obrador le fue a gritar a Vicente Fox, cállate, chachalaca, 12 horas o 24 horas después había spots haciendo alusión a esto para tratar de convencer a la ciudadanía de que López Obrador era un personaje no confiable. Hoy no puede suceder algo así. Cualquier, digamos, intento de capitalizar en los spots que tiene los partidos políticos pasa por un enredo muy complicado, tarda mucho tiempo en llegar. O sea, el ciudadano va a estar menos oportunamente informado con este modelo. Cuéntanos por qué llegamos acá. Bueno, en el 2007, 2008, se hizo un cambio muy importante a la Constitución y a las leyes en materia electoral y sustituyeron, digamos, el viejo modelo, un modelo basado, digamos, en el mercado, en la libre contratación de tiempos en radio y televisión, por un modelo en el cual los candidatos, los partidos, solo pueden acceder a tiempos comerciales en radio y televisión a través de los tiempos oficiales administrados por el Instituto Nacional Electoral y está prohibido contratar. Entonces, hay dos temas acá. Uno es los propios partidos que tienen acceso, partidos que todavía tienen acceso a los spots, tiene que ser a través de ustedes, del INE, no lo pagan, los tienen asignados, digamos, en algún sentido le expropiaron a las televisoras ese flujo de ingreso que le generaban los spots, no ustedes, los legisladores, y ahora lo administran ustedes. Eso significa que todo toma tiempo y además ustedes pueden no subir un spot si atenta contra ciertos principios de protección de los candidatos, ¿no? Es correcto. Bueno, esa autoridad no se pueden decir y cuáles sí. A ver, empezamos primero, es un sistema, el anterior era un sistema de libre contratación, más o menos libre, por un sistema, podríamos llamarlo de casi planificación central. ¿Sí? O sea, de Adam Smith a... Exactamente. A Marx. Donde hay una sola autoridad nacional que administra los tiempos para todos los partidos políticos, los candidatos, todo tipo de elecciones, una vez que inician las precampañas. Entonces, es una administración centralizada, es una sola autoridad nacional que administra estos tiempos para más de 2.000, cerca de 3.000 emisoras entre radio y televisión. En sí mismo eso es una complejidad horrenda ya. Pero eso súmale que hay cosas que se pueden decir y que no se pueden decir, porque podría ser centralizado, pero que cada quien haga lo que quiera, y no pasa por un tamiz. Hay ciertas restricciones en ley de lo que puedes decir de tu adversario. Bueno, esencialmente los partidos políticos en aquel entonces tenían la prohibición, la calumnia, que todavía está vigente, tienen prohibido calumniar a las personas. Pero era una sanción ex post. Tú calumniaban y luego te demandaban, pero el spot salía. En un principio sí, se ha modificado solamente de manera marginal. Una vez que ya está en el portal de pautas del INE, entonces ya puede ser objeto de una queja y de medidas cautelares. Las medidas cautelares también son producto de esa reforma. Antes tenía que presentarse una queja, hacerse una investigación. Y mientras estaba en el aire. Y mientras estaba en el aire, ¿no? Ahora se suspende rápidamente. De hecho, antes de que sube, porque tú lo pones en una plataforma previa. Es correcto. Este criterio es más reciente. El tribunal nos dijo al Instituto Nacional Electoral que no teníamos que esperar hasta que saliera al aire en televisión o en radio, que en tanto ya estaba en el portal de pautas, se consideraba que había empezado su difusión. Entonces, ¿qué es lo que ustedes vigilan en el portal de pautas? Son los partidos los que se quejan y ustedes atienden. ¿Pero qué cosas son por las que se pueden quejar? Mira, la causa más común por la cual bajamos spots del aire mediante medidas cautelares es por una cosa que se llama uso indebido de la pauta, que luego son poner spots federales en elecciones locales. O viceversa.
temas de contenido, como por ejemplo el tribunal ha insistido que los spots tienen un propósito político electoral, entonces no puedes, por ejemplo, ahí dedicarlo a difundir a una organización civil o a otro tipo de organización. Eso suele ser una de las razones por las Pero cuales... hay otro que es criticar a tu adversario de una forma que el adversario crea que lo está denigrando. Más allá de... Sí, antes hay dos causales ahí. Una de ellas es la denigración, que ya afortunadamente desde mi punto de vista no está en la Constitución. O sea, ya quedó fuera. Esa, exactamente. Con la reforma del 14 desapareció, del 2014, pero está la de calumnia y ocasionalmente, ¿sí?, nos llegan quejas relacionadas con calumnia. Pero en general, a raíz de esa reforma y criterios más recientes del tribunal, Carlos, tenemos ya ahora pues mayor contraste en las campañas en radio y televisión de los partidos, un mayor espacio para las campañas negativas, para la crítica, cosa que en un principio me parece que los criterios tanto del IFE en ese momento como del tribunal fueron muy restrictivos, pero desde mi punto de vista, afortunadamente se han venido liberalizando. Yo creo que es importante subrayar eso de campañas negativas, porque de entrada se oyen como uno no quiere tener campañas negativas, es negativo, el nombre mismo, digamos, es negativo. La forma que sea más correcta de ponerlo, lo mencionaste en tu comentario, es campañas de contraste, es decir, yo soy distinto al otro por tal y cual razón. La legislación, digamos, de Estados Unidos casi no pone restricciones a las llamadas campañas negativas. Y eso, en principio, ayuda a informar al votante, aunque puede ser, por supuesto, generar distorsiones, pero toda información puede generarla. Tú y yo en eso creo que compartimos que es mejor la mayor información posible que tener una autoridad restringiendo. Eso va a estar ya vigente para esta elección y no tendremos esa restricción. Es correcto. Yo creo que llegamos a estas campañas que están por iniciar en el 30 de marzo con criterios de mucha mayor apertura que con los que llegamos, por ejemplo, en el 2012. Y entre otras cosas porque ya la denigración, que en realidad podía ser cualquier cosa, denigración a las instituciones o a los partidos políticos, era una restricción que a menudo utilizaban. Para justificar cualquier cosa. Exactamente. Entonces eso ya no existe. Ahora, una cosa que dijiste tú y que creo que hay que, porque no, como no experto puede no quedar claro es, ustedes tienen que administrar 2,000 y tantos televisores para pues, las campañas de todos los candidatos, que como son las estatales y las federales, estamos hablando de miles de candidaturas. Eso es muy complicado técnicamente. Pero además, una buena campaña puede querer pasar este spot solo en la ciudad de León y este otro solo en la ciudad de Tijuana, aunque sea federal, porque estoy tratando de mandar este mensaje. Eso para los partidos ya ha sido muy complicado. No puedes dar esos tiros de precisión o el sistema ya te lo permite. El sistema tiene importantes y severas restricciones, ¿no? Por ejemplo, en las campañas locales, a menudo puede ser más interesante pautar el spot de una emisora que está ubicado en otro estado, pero que baña la audiencia que a ti te interesa, ¿sí? Sin embargo, no forma parte del catálogo de ese estado. Y no puede llegar. Y por lo tanto no puedes pautar ahí. Pero tú puedes pautar en una campaña federal que pase tal spot en Mérida y este otro en Tijuana. Sí, puedes segmentar regionalmente por entidad federativa, por estado. Esa flexibilidad sí la tienes. Por municipio no. Por municipio no, sí. En algunas emisoras de radio sí puedes hacerlo, puedes pautar una señal por emisora, pero hay cadenas de radio en la que en tanto sea la pauta de esa entidad, puede ser en todas las emisoras, digamos, que forman parte de una red. Y lo mismo pasa con la televisión. ¿Y cuál es el tiempo entre que yo, jefe de campaña de un partido, te doy la pauta y aparece en televisión? ¿Cuánto tiempo toma? Mira, cuando estás ya en el periodo electoral, que empieza con las precampañas, tienes 2 órdenes de transmisión a la semana. Una la subes un sábado y sale un miércoles. La otra la subes un lunes
¿sí? Y sale el domingo de las 7. Tarda. Reacciones rápidas no va a haber. Porque tienes que notificar a todos los... Es complejísimo. Es estaliniano y lo estaliniano siempre toma tiempo. El mercado es más rápido. Ahora, aquí hay un tema más de fondo que yo sé que tú has escrito al respecto, que es, ¿realmente queremos que el grueso de la comunicación entre ciudadanos y clase política sea con spots? O mejor, tener programas de más debate. ¿Te acuerdas cuando había espacios para los partidos que eran más largos? Como que simplificar la complejidad de una política pública en un spot de unos cuantos segundos es bien complicado. Y como que el grueso del esfuerzo de los candidatos se va a ir por ese lado. ¿Qué podemos hacer para ayudar a que no sea así? ¿Va a haber 3 debates? Cuéntanos un poco más. ¿Hay estrategias que ustedes están armando para tratar de mostrar otra cara de los procesos electorales? Sí, pues yo creo que algo que hemos aprendido en estos últimos 10 años es que la comunicación no puede depender solo de los spots, que son un instrumento, pero es un instrumento con un alcance limitado. Si lo que queremos fomentar es una ciudadanía informada, una ciudadanía que está al tanto de las discusiones pues relevantes, de los asuntos de interés público, el formato del spot es muy limitado y lo ideal es que la política también esté presente en los tiempos editoriales de televisoras y radiodifusoras. Eso también lo liberaron mucho, que antes era rigidísimo, ¿verdad? Ahora podemos invitar a candidatos en todas las reglas estas como casi de cadenas de fuerza. Afortunadamente eso está ocurriendo vía criterios jurisdiccionales del Tribunal Electoral y creo que se siente un ambiente de mayor tranquilidad y confianza para traer los asuntos públicos a los tiempos editoriales de televisión y de radio. Antes generaba cierta incertidumbre que pudieras tú ser como medio de comunicación acusado de contratar o favorecer a alguien y te presentaban una queja ante el INE y venían, por lo tanto, todos los costos litigiosos, aunque la gran mayoría de los casos no recibieras una sanción. Entonces ahora va a haber muchos posibles debates organizados por los medios de comunicación, entre los que se dejen invitar irán, discutirán, y la autoridad electoral no estará con ese celo que era casi paralizante. En el tema de los debates, hay un criterio que estableció primero la Sala Superior y que después la Suprema Corte de Justicia hizo suyo en una revisión de constitucionalidad de un artículo de la LEGIPE, es que están obligados quienes organizan debates, ya sean autoridades o los propios medios, a invitar a todos los candidatos. Si le llamamos debates, tienen que ir todos. Exactamente. Pero yo pudiera platicar con 2 candidatos, eso no es un debate. En principio no, sí. Ahora, hay un tema que podemos empezar y luego en el corte regresar a ello, que a mí me parece muy importante este proceso electoral, son los 3 debates que tendremos. ¿Nos puedes primero explicar muy rápidamente cuándo van a ser? Regresando del corte, ¿cuáles son las modalidades que cambian respecto a los debates del pasado? Sí, claro que sí. Son 3 debates. El primero se celebrará aquí en la Ciudad de México el 22 de abril. Es un domingo, ¿sí? Y el segundo... ¿8 de la noche? A las 8 de la noche, sí. El segundo también un domingo, el domingo 20 de mayo, en la ciudad de Tijuana, en Baja California. Y el tercero es el 14 de junio, que es un martes. Ese va a ser un poco más temprano, y se celebrará en Mérida, Yucatán. Todo es horario de México el que diste. Exactamente. Ahora, la primera gran novedad es un debate tan cercano a la elección. Yo no recuerdo que hubiéramos tenido un debate 15 días antes del proceso electoral. Yo tampoco lo recuerdo así, tienes razón. Y eso pues, permite al que gane el debate o tenga un buen desempeño, un posible mayor impacto en las urnas, pero vamos a regresar a la naturaleza de los debates después del corte, Benito, si te parece. De regreso en un momento más con Benito Nasif, aquí en Primer Círculo. De regreso en Primer Círculo con Benito Nasif, consejero del Instituto Nacional Electoral. Benito, sobre estos debates. Los debates tradicionalmente han sido una cosa que le llamamos debate, por llamarles de alguna forma, pero realmente era pasarle la palabra a la gente, a los candidatos, y no había de verdad nada similar a lo que vimos en los debates de Hillary y Trump hace un par de años. ¿Estos en qué sentido van a cambiar? Bueno, yo empezaría diciendo, Carlos,
cada país, es lo que hemos visto, tiene como su propia historia con los debates. Y los propios estadounidenses han ido haciendo modificaciones en la forma en que organizan sus debates a la luz de la experiencia, que es muy rica también, muy larga. Más rica que la nuestra porque han tenido más debates, tienen elecciones más frecuentemente para empezar. Pero estudiando lo que pasa, por ejemplo, en otros países más parecidos a México, como en Sudamérica, por ejemplo, también encontramos que ellos mismos y algunos es una experiencia muy reciente, no sé, Argentina, pero Chile, por ejemplo, tiene una experiencia ya muy larga y ninguno de sus debates ha sido exactamente igual. Tampoco los nuestros, han tenido sus variaciones. En las modelos, en las edecanes. Entre otras cosas, sí hay edecanes o no. Pero, por ejemplo, empezamos con primero debates que no eran organizados por la autoridad, sino por el de Zedillo, Diego Fernández Ceballos. Es el primero, por ejemplo, y fue un debate donde se dividió la participación. Los tres candidatos que eran de los partidos grandes, más votados y con registro más antiguo participaron en uno, y luego los candidatos de los partidos chiquitos participaron en otros, ¿no? Y luego ya se estableció el criterio de que todos tienen que estar juntos en el debate. Después se puso en ley que tenía que ser la autoridad, eso pasó con la reforma del 2007 también, que sea la autoridad quien organice los debates. Eso también nos hace peculiares en buena medida, porque en la mayoría de los países los debates los organizan pues el capítulo de radio y televisión de la industria. O una universidad que gana la tradición. También, o una asociación civil, como por ejemplo sucede en Estados Unidos, en Colombia. Y aquí también es obligatorio por lo menos 2 debates, ¿no? Es obligatorio que el INE organice 2 debates presidenciales. Por lo menos. Por lo menos. No lo limita a 2. Exactamente. Y ahora vamos a hacer 3. Pero además van a tener ciertas características distintas. ¿Nos podrías como contar en qué van? Mira, hemos estudiado nuestra historia y la experiencia de otros países y creemos que lo que necesitamos más flexibilidad en el manejo de los tiempos. Bueno. Y segundo, necesitamos una moderación más activa también, porque el papel del moderador en la experiencia mexicana ya se ha sido una constante. Acaba de la horna una pregunta. Exactamente. No se formulan preguntas individualizadas a los... Si no contestan, no pasa nada. Exactamente. Son preguntas que se plantean en general a todos. Y lo que importa es el orden, quién empieza y quién acaba. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que Tenemos 4 minutos. A ver, ¿cómo va a ser? ¿Qué es lo que estamos buscando? Moderación más activa, que haya preguntas individualizadas a los candidatos. 3 moderadores, entiendo, van a ser. Es la propuesta que tenemos hasta ahora, pero ese número puede cambiar. Lo que estamos tratando es ahora de trascender el formato de un solo moderador que lleva toda la mesa, para tener un panel de moderadores que lleve la mesa del debate, que puedan formular preguntas individualizadas y que puedan hacer preguntas de seguimiento, tratar de mantener equilibrios en los tiempos, aunque no exactamente el mismo tiempo para todos. Y como en el ajedrez, ¿no? Podrás tú como candidato usar tu tiempo a veces más rápido. Si ocupaste menos tiempo en una parte, puede ser compensado en otro segmento. O sea, flexibilidad y mayor contraste, digamos. Así es. Y inducir a que toquen los temas que son relevantes para la audiencia. Yo creo que siento que lo principal que debemos cambiar es que los debates deben hacerse tomando en cuenta el interés de quien está del otro lado de la... Es lo que para eso son. Para ellos. Entonces, sí. Ahora bien, en la historia, digamos, de los debates, siempre, los debates en México, lo que dice la literatura académica respecto a ello, ¿qué tan importantes son realmente en un proceso electoral? Porque yo he oído de las 2 versiones, que en el fondo nunca cambia el interés, la intención de voto de la gente. Hay otros quienes dicen que son definitivos. ¿Qué tan importante va a ser, crees tú, en este proceso electoral los debates? Creo que eso depende de lo que pase en el debate. Los debates pueden servir para colocar temas que no existían antes o que no eran relevantes en las campañas hasta que salen en el debate y empiezan y obligan a los candidatos a reposicionarse o vamos a a ver sus reflejos.
Exactamente. Porque en los otros debates el reflejo no importaba mucho, importaba lo que habías preparado. Exactamente. Recuerdo que tuvimos un evento aquí en el INE, invitamos a quienes en otros países organizan los debates, y una de las cosas que más me llamó la atención, dijeron que cuando nos decía la presidenta de la Comisión para Debates Presidenciales en Estados Unidos, Janet Brown, nos decía que un debate tuvo éxito, ¿sí?, si el televidente, la audiencia, conoció algo distinto a lo que había venido conociendo a través de los discursos producidos de campaña. Pues Benito, la verdad creo que va a ser un tema muy importante de esta campaña electoral que arrancará a fines de marzo. Estaremos, por supuesto, muy pendientes y ojalá podamos regresar para discutir esto con Federico, un tema que nos quedó en el tintero, que es la restricción de los privados a contratar publicidad, que es una lógica bastante particular de México, pero en fin, supongo que te tendremos de regreso. Benito, muchas gracias. Gracias por la invitación, Carlos. Buenas noches.